Increíble el descaro y cinismo de los panistas, pues ya salió a la luz el caso de Ernesto Rufo, el rey del huachicol, y con esto es más que obvio que el partido del huachicol y el que sigue siendo un narcopartido es el de los panistas. ¿Pero qué hacen ellos? Bueno, pues intentan voltear todo, intentan torcer las cosas de modo que Morena, según ellos y su percepción alterada de la realidad, según ellos, Morena es el narcopartido, son los guachicoleros, cuando no ha habido evidencia absolutamente de nada, todo lo contrario. Los panistas ya están más que hundidos y todavía siguen y siguen cayendo. Pues por mucho que intenten tapar el sol con un dedo, desviar la información, comprar medios, comprar bots, bueno, no tienen salida. Ahora sí se han topado con pared, pero todavía tienen el descaro de pararse en tribuna y querer colgarle el milagrito a Morena, diciendo que ellos son el narcopartido, que ellos son los guachicoleros. Bueno, así de descarados y así de desubicados están los panistas. Pero creo que se les olvida que para eso están los legisladores de la 4T, para desmentirlos, para tumbarles el discurso y para que caigan en la realidad. Pues la senadora Verónica no solamente los deja exhibidos, los deja rebasados y reventados a los prianistas, pues barrió y trapeó el piso con ellos. Vamos a ver el video. Sí, tiene el uso de la palabra el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra por 3 minutos 45 segundos. Gracias, presidenta. Con su venia, subo a esta tribuna a decirles de frente lo que millones de mexicanos y mexicanas murmuran en las calles con rabia y con miedo. Ustedes no gobiernan a México. Ustedes pactaron con quienes lo destruyen. Se llenan la boca hablando de moral y de transformación, pero la única transformación que han logrado es convertir a las instituciones del Estado en las sucursales administrativas del crimen organizado y del huachicol. Nos quieren vender el cuento de que combaten el robo de combustible. ¡Mentira! Es una gran mentira. El huachicol dejó de ser un tubo ordeñado en la clandestinidad para convertirse en una política de Estado. El huachicol fiscal, el contrabando multimillonario de gasolina por las aduanas, no se opera desde una cueva, se opera con firma de funcionarios, con sello de aduana y bajo mirada complaciente de un narcogobierno que entregó el control territorial de la nación. Para que pasen miles de millones de litros sin pagar impuestos, se necesita complicidad al más alto nivel. El huachicol no floreció a pesar de ustedes, no, floreció gracias a ustedes. Y ahí está la prueba irrefutable que vimos todas y todos. La refinería clandestina descubierta en Tamaulipas, en Reynosa, a tan solo 1,5 kilómetros de un cuartel de la Guardia Nacional, con tanques masivos, torres industriales, operando frente a sus narices y no vieron nada y no dice nada. ¿De verdad pretende que nos creamos la farsa de que nadie vio? Nadie vio desde la administración municipal, nadie vio desde el gobierno del Estado, tampoco las Fuerzas Armadas, ni la Guardia Nacional, ni Pemex. Por favor, qué cinismo el de ustedes. Una instalación de ese tamaño no se construye en un patio trasero de la noche a la mañana. El municipio se hizo ciego, cobrando o simulando licencias. El Estado se hizo sordo y el gobierno federal se hizo mudo para no tocar las operaciones del crimen protegido. Esa no es negligencia, es complicidad en cadena. Ese boquete a la hacienda pública representan cientos de miles de millones de pesos robados que debieron ir a hospitales sin medicinas, a escuelas destruidas y a la seguridad que le arrebatan al pueblo.
pero lo verdaderamente miserable es el destino de ese dinero sucio. Financió campañas, impuso candidatos y pavimentó el camino al poder de su partido. Por eso están aquí el día de hoy, por ellos y por eso. Gobernadores señalados y alcaldes cómplices, mientras las bandas criminales aterrorizan familias. Ustedes no son un partido político, actúan como el brazo político y legislativo del crimen organizado. Cobran impuestos a la gente trabajadora, pero le conceden abrazos a los delincuentes. Y a la ciudadanía le digo de frente, ya basta. Pagamos la gasolina más cara y los alimentos, obviamente, por los cielos, por el cobro de piso, obviamente. Mientras el régimen persigue a la oposición para desviar la atención de su propia corrupción. A ver, mayoría narcooficialista, podrán gritar de las curules, de los escaños y mandar a sus voceros a desmentir la realidad, pero la historia y el pueblo mexicano ya los juzgaron y los van a seguir juzgando. Ustedes son el gobierno del cinismo, los socios del huachicol y los protectores del crimen. Y este país se va a levantar para quitarles el poder que ustedes traicionaron. Narcolegisladores. ¿Es cuánto? La diputada Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 2 minutos y medio. Adelante, senadora. Gracias, con su venia, presidenta. A ver, la sección favorita de siempre. Mito número 1, Rufo es un preso político. Esa es su idea, junto a sus exgobernadores panistas y uno que otro despistado a nivel internacional. La verdad, entraron a su cuenta personal 18 millones de pesos, producto del contrabando y de la venta del contrabando de hidrocarburos. Y eso es lo que se lleva contabilizado. ¿Acaso le dio ceguera voluntaria, como dicen los fiscalistas? Mito 2, él no tomaba las decisiones. Verdad, él era el secretario del Consejo de Administración, que además tenía facultades para actos de dominio. Quienes son empresarios y abogados ya saben a lo que me refiero. Mito 3, le fabricaron el expediente. La verdad, un ciudadano denunció un fuerte olor a gasolina. Y con eso, gracias a esa denuncia ciudadana, chuparon faros, como diría el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, ya se sabe quién le vendió y cuánto el hidrocarburo a Ingemar. Ya se sabe quién le trasladó el producto desde Estados Unidos a México a Ingemar y cuánto fue. Ya se sabe a quién le vendió Ingemar y cuánto, a Crismon. Ya se va a empezar a saber a quién le vendió Crismon. Y esto es apenas el inicio. Presidenta, le pido por favor una moción de ilustración. Si son tan amables, por favor. Ahí está. Estas intervenciones fueron el 10 de septiembre de 2019, el día que pretendimos hacer una buena reforma en este Senado de la República. Adelante, por favor. Por supuesto que estamos de acuerdo que le den en la madre a los empresarios corruptos. Honestamente es un exceso y más, viniendo del tipo de gobierno y cambio que está ofreciendo Morena. ¿Cómo así? ¿Cómo así, compañeros, que nos ofrecen una propuesta punitiva de esta magnitud? ¿Que vamos a hablar de seguridad nacional con temas de facturas? ¿En serio? Perdón, pero no guarda proporcionalidad. Segundo tema, ¿saben qué hace esta reforma? Es como si un mosquito se parara en uno de los escaños y sacaran un bat
tanto que le gusta al presidente el béisbol, y con un bat trataran de matar un mosquito. No es lo más eficiente y seguramente el daño que se va a hacer es mayor. Porque lo único que logra esta reforma son dos cosas, y el presidente al menos tiene el valor de decirlo de frente. Se llama, 1, prisión preventiva oficiosa, y 2, convertir en seguridad nacional este tema que te lleva también a prisión preventiva oficiosa. Es lo único que hace esta reforma. No es cierto que genere mayores herramientas, es falso. Y a eso le llamaron terrorismo fiscal. Como les dije en la sesión anterior, se fueron a una acción de inconstitucionalidad y a toda la gente en todo México le dijeron que iba a ser terrorismo fiscal, pero lo que no querían es realmente que pasara lo que ahora les voy a mostrar. Presidenta, le pido una segunda moción de ilustración, es nada más una hoja con una tabla a la que le voy a explicar lo más rápido posible. Si es tan amable, por favor, el área técnica. Ahí está. Si la podemos ampliar, por favor. Gracias, muy amable. Ahí tienen una pequeña tabla donde les explico la ley aplicable, el delito imputado, la sanción, la prisión y la multa, si el daño es reparable o no, si tiene consecuencias y si sale de la prisión preventiva oficiosa. El primer delito, Código Fiscal de la Federación, que ahí es donde estaba el tema de contrabando calificado y demás. ¿Sale de la prisión? En la última columna, ¿sale de la prisión? Sí sale. Código Fiscal de la Federación, segundo delito, emisión de comprobantes falsos. Ahí está la pena y la sanción. ¿Y qué dice en la última parte? Sale. Entonces, esos dos, lo que hicieron fue decir, no los metan a la ley de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque si entraban a la ley de delincuencia organizada iban a tener que pasar adentro el proceso. Ese fue el regalo del que les hablé en la sección anterior. Ahí está muy claro. ¿Y qué fue lo que ahora está funcionando? La Ley Federal para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburos. Gracias a esa reforma, en donde colocamos el 19 constitucional, la prisión preventiva, por eso agarraron a este señor, a ese gobernador, exgobernador panista. Y lo digo, qué feo ha de ser para el Partido Acción Nacional que su primer gobernador panista, el del cambio democrático, haya o tenga este tipo de problemas, esté inmerso en esto. Qué pena, de verdad, qué forma de mancharse su propia carrera o de que alguien más se la manchara con eso del tuit de Felipe Calderón. A mí no se me olvida. Entonces, ¿qué hubiera pasado si en la Ley Federal contra la Delincuencia, la que propusimos aquel 10 de septiembre de 2019, hubiera quedado como tal? Lo mismo de ahorita, no sale, se queda en prisión. Esta tabla la dejamos para la vista de todos, para que la estudien y para que sepan cómo desde una narcobancada, como lo es el PAN y que se le suma el PRI, el Movimiento Ciudadano, se cuida a los delincuentes, se cuida al narcotráfico y se cuida a todas esas personas. Aquí está la prueba plena, no hay más ni para dónde. Y por último, aquí tienen su premio, porque el delito que se va a imputar siendo abogada, y muchas y muchos de ustedes lo saben, va a seguir el de lavado de dinero. Y por eso son el partido de la lavandería nacional, expertos en lavadora de dinero. Estos son ustedes. Y lo peor es que ese dinero, además de beneficiarles a ustedes, también les beneficia al crimen organizado. Es una pena y es una lástima. Y México no merece legisladoras y legisladores como ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. El uso de la palabra, la senadora Liz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, voy a referirme a la regulación de plataformas digitales con IA. En millones de hogares mexicanos existe una preocupación que crece todos los días. Madres y padres ven cómo sus hijos e hijas pasan cada vez más tiempo frente a una pantalla, sin saber qué contenidos reciben ni cómo los algoritmos influyen en sus emociones, en sus decisiones y muchas veces en la forma en cómo se construyen sus valores.
La tecnología puede acercar el conocimiento, fortalecer el aprendizaje y abrir grandes oportunidades para el desarrollo de nuestro país. Pero también puede exponer a nuestras niñas, niños y adolescentes al acoso, al fraude, a la manipulación, a la violencia digital y a contenidos que afecten su salud emocional y su desarrollo. Por eso debemos actuar con sensibilidad y responsabilidad. En el Partido del Trabajo expresamos nuestro respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum por colocar este tema en la agenda nacional e impulsar una ruta responsable para construir una regulación moderna que proteja a las familias mexicanas, especialmente a nuestras niñas, niños y adolescentes, sin renunciar a las libertades que distinguen a nuestra democracia. Desde el Partido del Trabajo creemos que el desarrollo tecnológico debe avanzar con ética, responsabilidad social y respeto a la dignidad humana. En el Congreso, nuestras compañeras diputadas petistas Nora Escamilla y Diana Karina Barreras presentaron una propuesta para que durante el horario escolar los dispositivos tecnológicos personales se utilicen con fines pedagógicos y bajo supervisión docente, regulando además el acceso a redes sociales y explicando y aplicando además ajenas a las actividades académicas, con excepciones por motivos de salud, accesibilidad, seguridad o emergencia. No se trata de rechazar la tecnología ni de retirarla de las aulas. Se trata de aprovecharla para enseñar y para aprender, sin permitir que se convierta en una herramienta que lastime a nuestra niñez. Respaldamos también la decisión de nuestra presidenta de convocar a un amplio diálogo nacional para escuchar a especialistas, docentes, madres y padres de familia, estudiantes y a la sociedad civil antes de presentar una propuesta legislativa. Ese es el camino correcto: escuchar, construir consensos y legislar con responsabilidad. Y nos llama la atención que quienes hoy descalifican este esfuerzo sean los mismos que durante años nunca promovieron una regulación para proteger a las familias mexicanas. Es más fácil construir una falsa narrativa que asumir la responsabilidad de participar en un debate serio. Lo que hoy se propone es un diálogo, no imposición, protección, no censura. Los desafíos son reales: el ciberacoso, los fraudes que afectan el patrimonio familiar, la suplantación de identidad mediante inteligencia artificial, los contenidos falsos y los algoritmos diseñados para mantener la atención de nuestros jóvenes durante horas y horas, alejándolos muchas veces de la convivencia familiar y de los valores que se forman en el hogar. No podemos permanecer indiferentes ni dejar toda esta responsabilidad sobre los hombros de las familias. Las madres, los padres y el magisterio cumplen una labor fundamental, pero el Estado también tiene el deber de generar condiciones de protección y las grandes plataformas digitales deben asumir la responsabilidad que les corresponde. Por eso es importante señalar que la libertad de expresión no está en riesgo con la regulación responsable. En una democracia no debe existir espacio para la censura. La crítica, el periodismo, la investigación y el debate público deben seguir siendo plenamente libres. Regular no significa censurar, significa proteger la identidad, los datos personales, la salud emocional y el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes. En el Partido del Trabajo creemos que la tecnología debe fortalecer la convivencia familiar, apoyar la educación y servir siempre al ser humano, porque proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes no significa simplemente o solamente cuidar el futuro de México, significa cuidar su presente. Una sociedad fuerte comienza con una familia fuerte y una familia fuerte necesita valores, amor, acompañamiento e instituciones que la respalden frente a los desafíos del mundo digital. Ese es el verdadero reto de nuestra generación:
construir un entorno donde la tecnología sirva para acercarnos, no para alejarnos de quienes más amamos. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Sacilde León Villar del Grupo Parlamentario de Morena y hará uso del tiempo que el Partido Verde cede a dicho grupo parlamentario. Adelante, senadora. Gracias, presidenta. Con su permiso. Adelante. A ver, yo creo que aquí la oposición debería de serenarse un poco. Estamos hablando de un anteproyecto de protección de los derechos de las audiencias. Un anteproyecto en la que ya, como es de conocerse, nuestro movimiento hace una consulta ciudadana, o sea, participa el pueblo de México. Hay que serenarnos, no hay que malinformar al pueblo de México, no estamos censurando ni estamos agrediendo la libertad de expresión, que ha sido una batalla que hemos ganado por muchos años las mexicanas y los mexicanos en este país. No confundamos al pueblo de México, seamos responsables. Hoy quieren denominarlo como ley Maduro, ley censura, ley Mordaza. Por favor, compañeros, hay que serenarnos y el día 21 de agosto conoceremos todo lo que se dio en estas mesas de trabajo, porque nuestro movimiento siempre trabaja con el pueblo. Vamos a conocer de estos lineamientos qué propuesta nos dan a conocer y qué propuesta van a tener ahora la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Y poniendo en contexto todo lo que aquí se ha dicho, empecemos aclarando. Las concesiones de televisoras y de radiofusoras las otorga el Estado mexicano a privados. Entonces, ¿por qué no tendría el Estado mexicano el derecho de tener los lineamientos, de tener un marco jurídico que proteja a las audiencias, que proteja la libertad de expresión misma, que proteja los excesos que muchos periodistas cometen día tras día? Yo quiero decir que el regular estos derechos de audiencia no tiene que ver con censurar. Seamos serios, porque aquí se ha dicho que la libertad de expresión la vamos a coartar y no es cierto. Esto aplica solamente para las concesiones de televisoras y radiofusoras, no así para los periodistas independientes, no así para los que trabajan a través de una página de Facebook, de una página de X, para quienes hacen este trabajo independientemente. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tiene que regular el derecho de las audiencias, y esto antes lo hacía el IFT y costaba al erario público 2,000 millones de pesos. Eso era lo que pagaba el pueblo de México por tener a este organismo que hoy dice la oposición que era independiente, pero no es cierto, porque lo elegía aquí el Senado de la República, a quienes formaban parte de este IFT, y costaba 2,000 millones de pesos. Hoy cuesta esta comisión 70% menos al pueblo de México, y hay que aclarar bien, esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones da a conocer este proyecto y en su artículo 2 menciona que no es para entrar al debate con los periodistas, con los personajes de opinión, no tiene que ver con la opinión. Lo que ha pasado en nuestro país es que hay excesos que se tienen que regular, hay excesos que no podemos seguir permitiendo, que engañemos al pueblo de México evocando o enfocando a la libertad de expresión, que digamos de una persona difamaciones evocando a la libertad de expresión, y que entonces esta persona no se pueda defender, que no se pueda defender de un comentario, de una injusticia, de una falsa, de una mentira. Entonces no hay que serenarse, hay que esperar con tranquilidad lo que va a regular la Comisión
de telecomunicaciones y que también tenemos que velar por una libertad de expresión que sea justa, respetuosa y pareja. Antes el IFT veía por las empresas, peleaba por las empresas, abogada por las empresas, intervenía por las empresas. Hoy la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones protege a las audiencias, protege al ciudadano, protege al pueblo de México. No digamos falsas verdades, no querramos engañar al pueblo de México con falsos dichos. Desde esta tribuna les quiero decir al pueblo de México que por ningún motivo nuestro movimiento censurará la libertad de expresión, que es una libertad que hemos ganado por muchos, muchos años, porque antes sí había censura, antes sí había persecución política a quien pensara diferente, antes sí los que pensábamos de otra manera que no le parecía al Estado tenían otras consecuencias, y hoy la libertad de expresión es la máxima de nuestro movimiento y la vamos a defender como siempre. El regular no significa censurar, que le quede claro al pueblo de México y que sabemos ya quiénes son la oposición y que no nos dejamos engañar más. Muchísimas gracias, es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora Sacil de León. A continuación tiene el uso de la tribuna el senador José Máximo García López del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra por 3 minutos 45 segundos. Gracias, Presidenta, con su venia. Compañeras y compañeros senadores, diputadas, diputados, hoy nos encontramos ante una nueva iniciativa de este gobierno que ya se caracteriza por presentar estos temas que buscan mantener la atención, sobre todo cuando se tienen temas de mayor trascendencia y que lamentablemente denunciar la verdadera intención de esta reciente acometida del régimen contra la libertad de expresión. Bajo el cobijo de la mañanera y con el disfraz tramposo de una consulta pública, el gobierno de Morena pretende imponer sus nuevos lineamientos de derechos de las audiencias para asestar un golpe mortal a la prensa libre en México. Nos lo quieren vender con demagogia como una noble cruzada por la información veraz. Mienten con descaro. ¿Por qué esta prisa autoritaria? La respuesta es muy simple, porque se les está cayendo el teatro, porque Morena está en su peor momento, evaluado como nunca. Sus gobiernos han resultado un desastre de corrupción y el rechazo social empieza a generalizarse y a crecer. Pretenden tapar el sol con un dedo, porque no pueden sostener la realidad con datos ni con resultados. Y les platico un caso específico que se está dando en mi estado, en mi tierra natal, Tijuana, en donde la síndico o procuradora acude a la instancia del Instituto Estatal Electoral para denunciar a un exfuncionario y en donde en consecuencia se publica en un medio de comunicación, la Agencia Fronteriza de Noticias, que es conducida por la directora Doralena Cortés, que se vuelve ya parte del problema y en donde se le acusa de violencia de género. Y esta tristeza que nos está dando cuando vemos estos asuntos fue denunciado específicamente ante esta comisión permanente por el diputado federal César Damián Retes. Así se presenta en todo el país cómo se violenta la libertad de expresión. ¿Y qué es lo que se quiere entonces que la prensa informe? Pues lo que se quiere es silenciar ese pacto con el crimen organizado, ese narcogobierno de Rubén Rochamoya en Sinaloa, exhibido ante la justicia internacional por sus pactos con el crimen organizado. Quieren callar el escándalo de Marina del Pilar en Baja California con sus grabaciones filtradas y ya parece una
serie de Netflix donde todos los lunes hay capítulos nuevos, hay grabaciones nuevas, hay declaraciones en donde incluso no sabemos de dónde la gobernadora tiene tantos recursos, tantos millones de pesos para su defensa. $300,000 le pagó a este personaje del FBI, del ex empleado del FBI, y $250,000 a su abogado. Caray, no sé cuánto recurso cuente la gobernadora, pero bueno, aunado a ello, esta negociación que se da en temas de seguridad nacional a cambio de protección, el solo hecho de que de 5 de 8 de los implicados en investigaciones en Estados Unidos ostentan cargos públicos en nuestro estado. Incluso algunos de ellos hasta quieren buscar participar en la próxima elección del próximo año. Y mientras encubren a sus gobernadores impunes, utilizan a la fiscalía como brazo inquisidor para perseguir a los opositores, inventando pruebas falsas, absurdos, detenciones con toda la fuerza del Estado, como es el caso específico de Ernesto Rufo Appel, a quien pretenden culpar por un desfalco multimillonario de Huachicol que financió sus propias campañas electorales. Ahí está el doble rasero para los suyos y la complicidad y silencio obligatorio para la oposición, calumnias, linchamiento mediático y persecución de Estado. Por eso necesitan la ley Mordaza. Obligan a los medios a redactar códigos de ética para calificar las noticias y qué es una opinión y qué es una noticia. La última palabra seguramente la tendrá la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Y ya para concluir, pues el solo caso de quienes realmente tienen pactos con el crimen organizado, pues está el caso de esta refinería que se descubrió, en donde no hay un solo detenido, en donde estaba a 1,5 kilómetros de la Guardia Nacional, y donde, bueno, pues ahí está el rey del Huachicol, Sergio Carmona, prueba irrefutable de lo que está sucediendo en el país. Lamentamos verdaderamente esta doble moral de la Cuarta Transformación y lamentamos profundamente lo que está viviendo México. Y efectivamente, como bien se ha mencionado aquí, las y los mexicanos no son tontos. Concluya. Están viendo diputado. Lo que está sucediendo en nuestro país, lo que está sucediendo con sus gobernantes emanados de Morena, y no vamos a permitir que se censure a la prensa libre en México, y por un México libre y sin mordazas vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente. La diputada Karina Margarita del Río Centeno, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 2 minutos y medio. Dijo senadora, pero soy diputada. Por favor, la profecía. Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, los delitos siempre lastiman a la sociedad, pero hay delitos que traicionan la confianza del pueblo. Y es un error pensar que cuando se roba al erario público se le está robando al gobierno. En realidad se le roba a las niñas y niños que necesitan escuelas, a las familias que requieren hospitales y medicamentos, a las personas adultas mayores que reciben una pensión, a las madres solteras que reciben algún apoyo para sacar adelante a sus familias, a la seguridad y al bienestar del pueblo de México. Por eso estoy aquí para manifestar mi indignación y la firmeza con la que debemos condenar los hechos que se han dado a conocer en torno a la red de contrabando de hidrocarburos y defraudación fiscal en la que aparece involucrado el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, junto con diversas personas físicas y morales. Los hechos son graves porque dan cuenta de la existencia de una estructura de delincuencia organizada que habría operado mediante la importación irregular de combustibles,
la simulación de operaciones comerciales, el uso de diversas empresas vinculadas con alteración de documentación aduanera y fiscal, así como la posterior distribución de hidrocarburos para dar apariencia de legalidad a mercancías que ingresaron al país de manera irregular. ¿Me permite, diputada? Sí, la diputada Bernal, ¿con qué objeto, diputada? Muchas gracias, presidenta. Si me permite realizarle la pregunta a la oradora, por favor. Claro. Sí, adelante. Muchas gracias. Diputada, es bien sabido por todas y todos que la oposición ha construido una falsa narrativa para calificarnos desde huachicoleros hasta narcotraficantes, a quienes formamos parte de este gran proyecto de transformación. Mi pregunta en específico es, ¿cuál es su opinión sobre estas mentiras y sobre estas calumnias que ahorita no tienen cara ni calidad moral, que nunca la han tenido, pero ahora mucho menos cuando la oposición, en específico el PAN, ha hecho estas declaraciones en contra de compañeras y compañeros? Gracias, diputada. Hay una frase muy común en mi pueblo que nos dicen a los que dicen mentiras, dicen miente como respira. Yo creo que queda corta para la oposición mexicana. En este recinto y en la Cámara de Diputados, durante el julio del 2025 a julio del 2026, un año, se pronunció la frase huachicoleros o huachicol fiscal en más de 100 ocasiones. El 77% de las veces fue utilizada por el bloque opositor del PRIAN para calificarnos a nosotros, los compañeros que formamos parte del movimiento de transformación. La única intención que tenía mencionar esa frase era desviar la atención del pueblo de México hacia quienes realmente se han dedicado a coludirse y a organizarse como lo que son células de la delincuencia organizada. Pero lo más grave de eso, y eso quiero decirlo fuerte y claro que se escuche hasta el distrito que represento, es que han utilizado esta tribuna, la misma que nosotros hemos utilizado para llevar derechos fundamentales del pueblo de México a la Constitución. Esta tribuna ha sido utilizada por la oposición para mentir. Nos llamaron narcotraficantes y huachicoleros. Y el único gobierno que ha estado inmiscuido con pruebas en el narcotráfico es el del Partido Acción Nacional durante el gobierno de Felipe Calderón con García Luna. Y ahora debutan como delincuentes en otra área, en la del huachicol. Lo más triste es que está inmiscuido el que ellos llaman el gobernador de la alternancia, Ernesto Rufo Appel. El tema del huachicol no es nuevo. Fue preparado el escenario ideal con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, misma que estuvieron muy felices de votar a favor en aquel entonces. Antes de la reforma de Enrique Peña Nieto era Pemex el único facultado para importar y comercializar productos petrolíferos. Con esa maligna reforma se entregaron a particulares más de 1,000 permisos para la importación de combustibles y derivados. Y ahí se encontraron todos los ingredientes necesarios para quienes se han distinguido en servirse de la patria. Es cuanto en cuanto a la respuesta. Quiero terminar diciendo que las investigaciones que ha llevado hasta hoy la Fiscalía General de la República estiman un volumen de tráfico de combustibles de más de 18 millones de litros, lo que se podía traducir en un perjuicio al fisco federal de cientos de millones de pesos, y a medida que las investigaciones avancen con certeza, esa cifra irá en aumento. Yo tenía la duda de cuántos son 4,000 millones de pesos, que es lo que ha mencionado algunos medios de comunicación que podía llegar,
a cuantificarse ese tráfico de combustibles. Como yo vengo de un distrito rural, pues la verdad no tengo en la imaginación cuántos son 4,000 millones de pesos. Así que lo traduje. 4,000 millones de pesos son lo necesario para pagar la pensión de adulto mayor de bienestar a 104,167 personas por un año. Es lo que se necesita para pagar 6,000 viviendas nuevas del programa de vivienda de bienestar, o trasladado al territorio que yo represento, se podrían pavimentar hasta 571 kilómetros de carreteras con un costo de 7 millones de pesos por kilómetro. Termino diciendo que les va a caer la justicia y seguiremos defendiendo un México donde los recursos públicos sirvan para transformar vidas, un México donde la honestidad sea nuestro principio de gobierno y un México donde la justicia sea la realidad. Es cuanto, senadora presidenta. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.